Bendiciones, queridos hermanos. En esta tarde-noche vamos a continuar con el libro de Efesios, comenzando ya con el capítulo 2. Vamos a analizar desde el versículo 1 al 10. El pecado jamartía. Vamos a analizar desde el punto de vista apostólico, desde el punto de vista del apóstol San Pablo. Y vamos a ver cómo el apóstol expresa allí lo que es una vida sin Cristo. Y en este pasaje, queridos hermanos, que lo vamos a leer, dice el versículo 1 del capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí vemos en este pasaje que hemos leído que muestra Pablo lo terrible que era la vida sin Cristo, tanto para los gentiles como para los judíos. Vayamos siempre recordando capítulos anteriores que él se refirió a los gentiles como también a los judíos. Y vemos que para pecado el término en griego es hamartía, que se emplea para el tiro al blanco. Literalmente significa errar. Entonces pecado es no llegar a ser lo que uno debería o podría ser. Y generalmente solemos tener una idea bastante equivocada del pecado. Estamos muy de acuerdo en que el ladrón, el asesino, el cuchillero, el borracho, el lascivo son pecadores. Pero el problema es cuando nos consideramos personas buenas en lo íntimo de nuestro corazón, pensando que el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Siempre miramos y buscamos aquellos que han cometido delitos, que han cometido cosas que son el titular quizás del diario, el titular, o son, digamos, en los noticieros, la noticia. Pero pensamos que nosotros en realidad somos personas respetables, somos personas buenas. Nos miramos así nosotros mismos. Pero este término, hamartía, nos pone frente a lo que significa el pecado. Y el pecado es no llegar a ser lo que deberíamos y podríamos ser. Nos preguntemos lo siguiente: ¿usted es alguien tan buen marido como debería o podría serlo? ¿Es usted una mujer tan buena esposa como podría o debería serlo? ¿Son tan buenos hijos o hijas como podrían o deberían serlo? ¿Hemos sido tan buenos empleados como deberíamos haberlo sido? ¿Hemos sido tan buenos empleadores como deberíamos serlo? Y así podríamos hacernos un montón de preguntas con respecto al barrio, con respecto a nuestro andar a veces en un súper quizás, en la calle simplemente. Cuando nos topamos a situaciones que como cristianos tenemos que reaccionar cuando andamos entre gente diferentes a nosotros. Pecado es fracasar en lo que se debería y podría ser en cada esfera de la vida. Porque a veces pensamos que el pecado se limita a una sola esfera de nuestra vida, pero sin embargo pecado es fracasar en lo que se debería y se podría hacer en cada esfera de la vida. Pablo usa el término delito, allí está expresado en la Reina Valera 1960, y transgresión en la NBI. Y en el griego es paraptoma, delito, transgresión, que significa resbalón o caída. Y se usa del hombre que pierde el camino o que se extravía, o del hombre que no logra llegar a la verdad o se aleja de ella. El pecado, la transgresión, consisten en tomar el mal camino cuando realmente podríamos y deberíamos haber elegido el bueno. Es pasar por alto una verdad que podríamos y deberíamos haber conocido. No sé si se dan cuenta, pero a veces hay personas que se hacen los distraídos con respecto a la verdad. Y es por eso pecar es no llegar a la meta, es no lograr llegar a la meta en realidad. Y al término del viaje emprendido en esta vida, es como un viaje que vamos haciendo.
Y allí dice Filipenses, recordemos, Filipenses 3:14, el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que pecar es no llegar a la meta. Y ese término en el cual nos fijamos y queremos y procuramos llegar como cristianos, como hijos de Dios. A veces vemos los del mundo no tienen meta. Entonces ellos van por esta vida sin sentido, viven un día, otro día, pero los cristianos nos despertamos y nos acostamos sabiendo que hay una meta que debemos alcanzar y debemos llegar. Hemos alcanzado la meta por medio de las habilidades, talentos, virtudes o eficacia que Dios nos dio, que Dios nos concedió. Hemos alcanzado la meta que deberíamos en el servicio a los demás. ¿Hemos alcanzado la meta del bien a que deberíamos haber llegado? ¿Estamos en el camino recto o nos hemos extraviado en algún punto del camino? La idea central de pecado es el fracaso. Fracaso en dar en el blanco. Fracaso en mantenernos en el camino. Fracaso en hacer de la vida lo que ésta podía llegar a ser. Y esta definición del pecado, queridos hermanos, nos incluye a cada uno de nosotros, no solo a los otros. Porque generalmente estamos acostumbrados a ver a los otros en cuestión de fracaso, en cuestión de pecado, en delitos, en transgresión. Pero sin embargo, la definición del pecado nos incluye a cada uno de nosotros. Allí en el versículo 1 dice, muertos en el pecado, muertos en vuestros delitos y pecados. Y muchos interpretan esta frase en el sentido de que los hombres sin Cristo viven en un estado de pecado y que en la vida futura, esa vida de pecado va a producir la muerte del alma. Y sabemos cuál es el destino. Y muchos viven pensando eso, pero Pablo no se refiere en realidad a la vida futura, sino a esta vida presente en este mundo. Y hermanos, debemos entender lo siguiente, que el pecado tiene siempre un poder de muerte. No hay pecado que nosotros digamos, no, este pecado, bueno, es algo liviano. Todo pecado siempre tiene un poder de muerte. Por ejemplo, el pecado mata la inocencia. Nadie es exactamente el mismo después de pecar. Los psicólogos dicen que nada pasa al olvido. Si no está en la conciencia, queda en el subconsciente, queda en la subconsciencia. O sea que el resultado de esto es que el pecado deja un efecto permanente en el hombre. Y el pecado mata la inocencia. Y esta, una vez perdida, ya no puede recuperarse más. Qué triste, ¿no? A veces cuando vemos a los niñitos pequeñitos en su inocencia, y van creciendo y van conociendo la maldad, y van haciendo objeto de esa maldad de muchas personas que los rodean, y empiezan a perder la inocencia. Y esos niñitos que antes hacían libremente sus movimientos, sus actos, que se reían, que cantaban libremente, empiezan a contenerse, empiezan a retraerse, empiezan a ocultarse, empiezan a tener vergüenza, porque han perdido la inocencia. Eso es lo que hace el pecado, mata la inocencia. El pecado también mata los ideales. En un comienzo el hombre mira el pecado con horror. Lo escandaliza, lo horroriza, lo asusta. Luego es tentado a hacer el mal. Pero justamente cuando ya lo ha realizado se siente infeliz, se siente incómodo y con conciencia de estar obrando mal. Tenemos conciencia y esa conciencia nos anuncia, es como un semáforo, nos habla, nos advierte y nos muestra ya la realidad después de haber cometido el pecado, lo infeliz que el ser humano se siente. Y es ahí cuando los ideales empiezan a ser muertos. Entonces, finalmente, es cuando realiza una cosa con tanta frecuencia
ya que pierde todo ese temor que al principio lo tenía. Al principio tenía temor, lo horrorizaba, lo asustaban esas situaciones de pecado. Pero cuando se empieza a practicar y a hacerlo con frecuencia, ya se pierde todo temor. Y el pecado hace que cada acto cometido facilite al siguiente. Por eso decimos nosotros que un pecado lleva a otro, y ese otro lleva a otro, y así una cadena interminable. Cuando se ha caído en un pecado, es interminable. Por eso se empiezan a veces con pequeñas cosas, y después se encuentran envueltos en algo tan grande, tan imposible de salir de allí. Siempre pensamos, ¿verdad? Podemos pensar en la droga. Empezamos quizás con algo pequeño. Algunos empiezan con un pequeño cigarro y después ya siguen con algo más grande y más grande hasta que al final ya están sumergidos en una situación tan de muerte que solamente la gracia y la misericordia de Dios los puede alcanzar y sanarlos y librarlos. Pero a veces nosotros no pensamos, ¿no?, que una pequeña mentira, por así llamarle, hoy es una pequeña mentira y esa va a llevar a otra mentira y la mentira lleva a otra mentira y el que es mentiroso va a terminar enredado en tantas mentiras. No deja de mentir. Por eso hay que tener cuidado con la persona mentirosa, el que se ha acostumbrado a mentir, porque hoy miente fácilmente, así miente, hoy miente con temor quizás, con un cierto recelo, pero el día de mañana lo hará como si fuera una realidad, como si fuera una verdad, como si fuera un estilo de vida. Entonces debemos pensar en cada pecado para alejarnos de ello y no comenzar, porque un pecado facilita el otro y así. También el pecado mata la voluntad. En los comienzos el hombre se entrega a algunos placeres prohibidos porque así lo desea. Tiene deseo y se entrega a los placeres. Y así al final se entrega a ellos porque no puede obrar de otra manera. Cuando una cosa se hace hábito, queridos hermanos, se transforma en necesario y eso lo convierte en un esclavo del pecado. Qué triste es ver tantas personas esclavas del pecado porque se han entregado a los placeres prohibidos y han formado un hábito de vida, como si fuera algo normal. Y hoy en día estamos viendo que todo aquello que era bien malo y que se hacía en oculto y en lo secreto, hoy se lo hace en público y sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Su voluntad ya es impotente cuando se ha hecho esclavo del pecado. Entonces su capacidad muere. Un antiguo proverbio lo expresa así: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Qué acto, qué hábito y qué carácter estamos sembrando en nuestras vidas? Porque depende de eso es el destino de nuestras vidas. Depende de eso es el destino de nuestra alma. Pasa que el ser humano nunca piensa en el destino. Quizás piensa en un destino terrenal, porque hay un destino para todo ser humano acá en la tierra. Vivimos para algo y llegamos a ese destino. Pero hay otro destino mucho más profundo, que es el destino del alma. Es el destino que nos tiene que llevar a pensar en la eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Qué acto estamos cometiendo en la vida? Que a raíz de eso estamos cosechando un hábito por ese acto. Y ya cuando se ha formado un hábito, vamos a cosechar un carácter, una forma de ser. Si nos acostumbramos a ser enojosos, quejosos, murmuradores, chismosos, coléricos y tantos, ¿verdad? Tantos, podríamos decir, pecados. Entonces, si hacemos hábito de eso, vamos a cosechar un carácter tal cual como lo hemos sembrado. Y si sembramos un carácter, indefectiblemente estamos cosechando ya el destino. Podemos mirar a esa persona y podemos ver y podemos deducir el destino o nuestras vidas. Si vemos nuestro carácter, podemos deducir cuál va a ser nuestro destino. En el pecado hay poder homicida. El pecado mata la inocencia. Puede ser perdonado. Sí, puede ser perdonado, pero su efecto permanece. Las cicatrices quedan. El pecado mata los ideales, mata la inocencia, mata los ideales. Los hombres comienzan a hacer, sin temor, sin escrúpulo alguno,
lo que antes consideraban con horror. El pecado también mata la voluntad. O sea que una persona que empieza a pecar, ya no tiene voluntad propia. Imaginemos un caso que nos puede aclarar el tema, es el pecado, por ejemplo, del alcoholismo. Se empieza a practicar el alcoholismo llega el momento, un punto en que el ser humano ya no tiene voluntad propia. Ha sido enlazado en el alcohol y el alcohol lo está gobernando, lo está dominando. Y así en todos los tipos de pecado. Todo esto es, en parte, lo que piensa Pablo cuando habla de estos muertos en el pecado. Y podemos ver que aquí él, desde el versículo 1 al 3, da ciertas características de una vida sin Cristo. Por eso me gustaría que leamos los 3 versículos. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí vemos que Pablo hace una especie de lista de las características de una vida sin Cristo. En primer lugar, es la vida vivida como la viven los hombres de este mundo. Y esto significa que siguen las pautas del mundo y sus valores. Por ejemplo, el cristiano perdona, el mundo se venga. El mundo coloca el yo en el centro de su vida, pero el cristiano coloca a Cristo en el centro. ¿Cuánta diferencia hay en esto, verdad? Porque hoy vemos muchas personas en el mundo que hacen lo que ellos quieren. Yo vivo así porque a mí me gusta. Yo soy feliz, yo elijo ser lo que quiero ser. Yo hago lo que quiero hacer. Soy yo, es mi voluntad, soy mi centro, soy mi destino, soy todo lo que yo quiero ser, el yo. Pero sin embargo, el cristiano muchas veces va a decir: yo quiero hacer esto, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué enseñó Cristo? Porque muchas cosas las podemos ver como que no son malas, porque el mundo las practica y porque nos hemos acostumbrado a ver al mundo practicar ciertas conductas, ciertos comportamientos. Nos hemos acostumbrado incluso hasta en la familia a ver ciertas conductas, ciertos comportamientos. Entonces nos acostumbramos y decimos: está bien. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos confronta con otra realidad. Entonces, el que es verdadero cristiano va a decir: Cristo es el centro de mi vida, por lo tanto voy a desechar, aunque los demás vivan de esta manera y aunque yo sea diferente, voy a desechar esos caminos, esas conductas, esos hábitos, esos tipos de carácter. Los voy a desechar porque Cristo va a gobernar mi vida y no mi voluntad, no mi yo. Le llaman muy en la psicología. No mi yo se va a establecer en mi vida, sino Cristo. Y voy a tener que morir a muchas cosas. Y voy a tener que decir: hágase tu voluntad y no la mía, y no la nuestra. Someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, a la voluntad de Cristo. También una vida sin Cristo es la vida vivida bajo los dictados del príncipe del aire, que es Satanás, como lo expresa aquí el apóstol Pablo. Y es el hombre que está bajo su dominio, es el que está contra Dios. Entonces, si vemos pensamientos contrarios a la Biblia, si vemos conductas contrarias a la Biblia en este mundo, en las personas, esas son las personas que están contra Dios, porque están bajo el dominio del príncipe del aire. A ellos no les importa lo que Dios piense. A ellos no les importa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por la vida de ellos. A ellos solamente les importa lo que ellos hacen, piensan y desean. Porque viven bajo el dominio de Satanás y su mente está bajo el dominio de Satanás. Otra de las características de una vida sin Cristo es una vida que se caracteriza por la desobediencia. El hombre que vive una vida sin Cristo
sigue su propio camino, aun cuando sepa cuál es el camino de Dios. La mayoría de las personas que andan en desobediencia a su palabra, a la palabra de Dios, son personas que en algún momento han conocido algo de Dios. En algún momento han estado en alguna iglesia donde se habló de Dios, donde se habló del sacrificio de Cristo, de los principios morales. Se hablaron de los caminos que Jesús enseñó en algún momento de su vida. Muchos de estos personas que andan en desobediencia, cuando eran chiquitos quizás fueron a las escuelitas dominicales y en pequeño escucharon las enseñanzas, pero pasó el tiempo y empezaron a elegir su voluntad, a primar por encima de la voluntad del Padre. Hijos de desobediencia, hijos que no quieren sujetarse, hijos que quieren vivir la vida desenfrenada, la vida pecaminosa, agradar al príncipe de las tinieblas, agradar a todos los otros que andan en el mundo, que agradar a Dios. Y otra de las características de una vida sin Cristo, según Pablo, como lo expresa en sencillas palabras, en sencillas frases, es una vida entregada al deseo carnal. Es el deseo de lo malo, es el deseo de lo prohibido. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, pero hay mujeres y hay hombres que sienten deseo justamente por los hombres y por las mujeres casadas. Hay muchas mujeres y muchos hombres solteros en esta vida, pero donde ponen su mirada son en lo prohibido. Es así una vida entregada al deseo carnal. A mí me gusta esa persona y no me importa si está casada. A mí me gusta. Mi carne me tira a amarla, a desearla y a satisfacer los deseos de mi carne. Porque la persona que vive una vida sin Cristo no le va a importar si destruye un matrimonio, no le va a importar si trae dolor a toda una familia, si trae dolores a los hijos, si trae desorden en una iglesia y aflicción también en el pastorado, porque muchos en la iglesia están tomando también esas costumbres de gustar lo prohibido y lo malo. Por así decir un ejemplo, porque hay miles de ejemplos de cosas prohibidas. Alguien que vivió la vida desenfrenadamente dijo lo siguiente: cada pequeña acción ordinaria del día forma o deforma el carácter, y por lo tanto lo que se hace en una habitación oculta llega un día a proclamarse en alta voz desde los tejados. Ya no se tiene vergüenza de nada. Hoy en día proclamar el pecado es como el pan de cada día. Encima hay personas que aplauden los comportamientos malos, los comportamientos prohibidos, y a veces hasta con un tono jocoso lo hacen como algo gracioso, como algo divertido dañar a otra persona, destruir. El deseo, hermanos, es un mal amo. Hay que tener cuidado con los deseos. Es transformarse en un esclavo si se lo sirve al deseo. Yo deseo esto y me lo satisfago. También la carne muchas veces puede decir: yo deseo comer esto y esto y aquello y aquello. Y si uno le da rienda suelta al deseo, ¿en qué va a terminar? Se va a deformar el cuerpo, se van a adquirir enfermedades. El deseo no es simplemente algo carnal tampoco. El deseo de cualquier cosa prohibida, como el apóstol Pablo también lo expresó en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Allí también lo enumeró y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. La carne, hermanos, es todo aquello que en nosotros
da oportunidad al pecado. Es la naturaleza humana sin Dios. A veces nos preocupamos tanto por la carne, y está bien, porque tenemos que alimentarla, la tenemos que cuidar, que esté sana, pero fíjense, hermanos, que cuando el ser humano muere, la carne se desintegra, la carne se pudre. Porque es el espíritu el que se vivifica, es el alma la que tiene que estar limpia para la eternidad. El cuerpo va a la tierra, de la tierra vino, a la tierra vuelve. Y también una vida sin Cristo es una vida que solo merece la ira de Dios. Hay muchas personas amargadas porque creen que en esta vida nunca han logrado lo que merecen por sus talentos, por sus dones, por sus obras, que son buenas. Pero ante Dios merece condenación. Todo lo que a nosotros nos parece que realmente merece su cierta satisfacción, su logro, ante Dios merece condenación. Si Dios nos tratara como merecemos, no habría otra cosa que condenación y castigo. Solo el amor de Cristo perdona a las personas merecedoras solo de castigo. Personas que han ofendido su amor y quebrantado su ley. Luego ya en Efesios, desde el versículo 4 al 10, vamos a leerlo, dice Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Allí Pablo comienza afirmando que en nuestra situación estamos muertos en pecados. Luego el versículo 4, el anterior, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero ahora Dios, en su amor y misericordia, Él nos da vida en Jesucristo. Fíjense, hermanos, que un gran amor tiene siempre un efecto de purificación. Un gran amor, un verdadero amor, tiene un efecto de purificación. ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? Por eso a veces vemos casos de personas que se enamoran y eran una persona delictiva, era una persona que andaba en delitos y pecados, y se enamora de una persona noble que realmente lo ama. Y vemos cómo la conducta de esa persona delictiva, de esa persona que andaba en caminos malos, empieza a cambiar. Porque el amor de esa mujer, el amor de esa persona lo ha purificado. Entonces, cuando una persona se enamora de verdad, entra en su vida un amor mucho más grande que el amor a sus pecados. Y el nuevo amor lo empuja al bien. Esa persona antes amaba la droga, amaba andar con miles de mujeres, lascivia, pecados sexuales, amaba el alcoholismo, amaba el amiguismo con los amigos antes que con la familia. Pero cuando conoce ese gran amor, ese verdadero amor, que es mayor que todo ese amor que él tenía a esas pasiones desordenadas, entonces empieza a cambiar. Y ese nuevo amor lo empuja al bien. Lo empuja al bien. Esto es lo que Cristo hace por nosotros. Su gran amor nos restaura y crea una voluntad para el bien. Y entonces nosotros, de antes de ser pecadores, ahora empezamos a querer buscar una vida de bien, porque el amor que hemos conocido en Jesucristo es el que nos empuja, el que nos impele, el que nos mueve hacia el bien. Y allí Pablo pone la obra y las obras de la gracia
Pablo sigue insistiendo en que somos salvados por la gracia. En el versículo 5, como acabamos de leer, al final del versículo 5 dice, por gracia sois salvos. Y en el versículo 8, en el principio, dice, porque por gracia sois salvos. Nada podemos hacer por nuestra propia salvación, que no merecemos ni jamás podremos merecer, hermanos. Se trata de un don de Dios, como lo expresa el versículo 8. Dice, pues es don de Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es de vosotros, hermano, pues es don de Dios, le dice el apóstol Pablo. No porque hagan muchas obras buenas, no es por eso, es porque es un don, es un regalo de Dios. Entonces, si se trata de un don de Dios y todo lo que podemos hacer, aceptarlo con fe, a ese don gratuito. El pecado no es tanto quebrantar la ley de Dios, sino destruir el corazón de Dios. Por ejemplo, si quebrantamos una ley terrenal, podemos pagar la multa o la prisión que ella exige, y entonces la ley ya deja de existirnos y somos libres. Ya no nos puede condenar, no nos puede nada al hacer la ley si nosotros hemos pagado la multa o la prisión. Pero si quebrantamos el corazón de una persona, jamás podremos expiar lo hecho. Por ejemplo, si sin querer hemos matado a un niño en un accidente involuntario, el corazón de la madre nunca sanará. Por más pena que se le dé al imputado, así se le dé cadena perpetua, el corazón de la madre no va a sanar. El crimen cometido va contra el amor a su hijo, y lo único que puede restablecer las relaciones es un acto de perdón por parte de la madre. Perdonarlo al que lo ha matado a su hijo. Y esto es nuestra situación para con Dios. No hemos pecado contra la ley de Dios, sino contra su corazón. Solo un acto de perdón de la gracia divina puede restaurar nuestra relación con Dios. Jamás, hermanos, entendamos, podremos merecer el perdón de Dios. Solo podemos aceptarlo con fe. Entonces, las obras nada tienen que ver con el merecimiento de la salvación. Y allí en el versículo 10 dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esto es una paradoja paulina, ¿verdad? Está diciendo que solo somos salvos por gracia y no por obra, pero ahora dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todas las obras humanas del mundo no nos pueden justificar ante Dios. Pero una vez que hemos sido justificados ante Dios, nuestro cristianismo será erróneo, no verdadero, si no da como resultado buenas obras. Vuelvo a repetir la idea y el concepto. Si bien las obras humanas del mundo no pueden justificarnos ante Dios, pero una vez que hemos sido justificados ante Dios, nuestro cristianismo será erróneo si no da como resultado buenas obras. Es una inevitable ley del amor. Nada de lo que hayamos podido hacer nos hace merecedor al favor y el amor de Dios. Es el don gratuito de la gracia de Dios que debemos aceptar con humildad y con gratitud. Pero esto no significa, queridos hermanos, que no necesitemos hacer absolutamente nada. El hecho de que Dios nos ha dado algo gratuito no significa que nosotros tenemos que quedarnos así, sin hacer absolutamente nada, porque todo nos ha dado Dios. Significa que a partir de ese momento, de que hemos sido justificados, tendremos que esforzarnos para manifestar nuestra gratitud e intentar merecer ese amor. Las obras buenas jamás merecen la salvación, pero hay algo mal si la salvación no produce buenas obras. Las buenas obras son el resultado de la salvación. Las buenas obras no nos llevan a la salvación.
Las buenas obras son el resultado de la salvación. No son nuestras buenas obras las que hacen que Dios sea nuestro deudor. Es el amor de Dios el que nos coloca en la obligación de esforzarnos por ser dignos de Él, por esforzarnos por ser dignos de recibir ese gran amor. Debemos esforzarnos, queridos hermanos, por manifestar nuestro agradecimiento, tratando así de provocar gozo al corazón de Dios. Que el Señor nos ayude a poder entender lo que el apóstol Pablo, en sencillas palabras, quiso expresar, lo que significa una vida sin Cristo, lo que significa el pecado, lo que significa el pecado, que es fracasar en aquellas cosas que podríamos haberlas hecho bien, lo que provoca el pecado en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de los que nos rodean. Tener bien en cuenta que una vida sin Cristo es una vida que tiene un destino eterno, una separación de Dios. Dios quiere acercarnos a su corazón. Dios quiere amarnos con amor eterno porque así nos ha amado. Y Él tiene cuerdas de lazos de amor que nos pueden rodear y acercarnos a su corazón. Pero si nosotros nos esforzamos por seguir todo lo que Él nos ha enseñado y apartarnos de todo lo que Él nos ha dicho que nos apartemos. Aquí el apóstol Pablo está exhortándolos a los efesios, está diciéndole lo que significa vivir una vida sin Cristo. Significa irse al terreno donde ellos estaban en otros tiempos, donde ellos vivieron en otras épocas cuando no conocían el amor de Jesucristo. ¿Nosotros hemos conocido el amor de Jesucristo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Al príncipe de las tinieblas, del aire, a Satanás? ¿O estamos siguiendo a Cristo, que entregó su vida por amor de nosotros? Que no éramos merecedores, pero que Él nos justificó. ¿Y qué está provocando ese amor en nuestras vidas? Que reflexionemos, porque el verdadero amor es purificador. Cuando conocemos a Cristo empezamos a purificarnos. El amor de Cristo nos conquista y lo que antes amábamos, aborrecemos ahora. Ahora nos ha conquistado un amor sublime, un amor tan alto, tan grande, tan único, que nos tiene que llevar a apartarnos totalmente, completamente de ese mundo que enrieda a las personas en las tinieblas y que lo va llevando a un destino de muerte y de separación con Dios. Seamos agradecidos, vivamos el verdadero cristianismo, no ese falso cristianismo donde hoy todo el mundo es cristiano, pero uno lo pone a la par del mundano y es tan igual que el mundano. Vivamos el verdadero cristianismo, hermano. Seamos agradecidos con el sacrificio de Jesucristo. Seamos agradecidos con el amor de nuestro Dios y empecemos a hacer las obras que a Dios le agradan. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.